Todos en Scranton pensaban que Lorraine Novak era la hija perfecta, educada, puntual, responsable, trabajaba en el turno de la madrugada en la central telefónica de Bell Atlantic, caminaba a casa por la misma ruta todos los días y nunca faltaba a la cena de los domingos con su familia. Pero el 12 de julio de 1971 salió de ese edificio y se desvaneció en el aire, sin testigos, sin cuerpo, sin respuestas. Durante 53 años, su familia creyó que había sido asesinada. Entonces, en 2024, su hermano menor abrió un archivero que había estado sellado desde 1972 y lo que encontró dentro cambió todo. Scranton, Pensilvania, era una ciudad construida sobre carbón y terquedad. Para 1971, las minas estaban cerrando, los ferrocarriles se encogían y los jóvenes se marchaban. La antracita que había enriquecido a Scranton durante un siglo se estaba agotando y la ciudad moría con ella. En el centro, escaparates vacíos acumulaban polvo. Los patios ferroviarios de Steamtown yacían en silencio. Hombres que habían pasado sus vidas bajo tierra ahora hacían fila en las oficinas de desempleo o tomaban cualquier trabajo que pudieran encontrar. El aire todavía olía a humo de carbón, pero ahora se sentía como un fantasma. Algunas familias se quedaron porque no tenían a dónde ir. Los Novak eran una de esas familias. Stanley Novak había trabajado 32 años en las minas antes de que las vetas se agotaran. Había comenzado a los 16, mintiendo sobre su edad para ser contratado. Para cuando tenía 48, sus pulmones estaban destrozados y su espalda estaba peor. Cuando la Accowanna Coal Company cerró operaciones en 1969, Stanley consiguió trabajo en Murphy's Auto Repair en la avenida Wyoming. Cambiaba aceite, rotaba neumáticos y mantenía la cabeza agachada. El pago era la mitad de lo que había ganado bajo tierra. Su esposa, Helen, limpiaba casas para familias en la colina, aquellas que habían hecho su dinero antes del colapso y tenían suficiente ahorrado para resistir. Fregaba pisos, lavaba ventanas y planchaba camisas por $3 la hora. Nunca se quejaba, al menos no en voz alta. Tenían 3 hijos. Joseph, el mayor, se había unido al ejército en 1968 y regresó a casa en 1970 con una cojera y un corazón púrpura. No hablaba de Vietnam y la familia no preguntaba. Lorraine era la del medio, 17 años en el verano de 1971, recién graduada de West Scranton High School. Michael tenía 12, todavía lo suficientemente pequeño como para creer que su hermana no podía hacer nada malo. Los Novak vivían en una casa estrecha de fila en Pine Street, una en una larga hilera de fachadas de ladrillo idénticas, con escalones que daban a la calle y patios traseros del tamaño de armarios. La casa tenía 3 dormitorios, un baño y una cocina donde el linóleo se despegaba en las esquinas. Las paredes eran lo suficientemente delgadas como para escuchar a los vecinos discutir. No era mucho, pero estaba apagada. Lorraine había estado trabajando en el edificio de Bell Atlantic en la avenida Lackawanna desde febrero. Había solicitado el trabajo 2 semanas después de graduarse y la contrataron en el acto. Las operadoras telefónicas estaban en demanda. El pago era $75 a la semana, lo cual era buen dinero para una chica de su edad. Helen había estado tan orgullosa que había llorado. Lorraine trabajaba en la centralita desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, de lunes a viernes. Se sentaba en un largo escritorio con otras 20 mujeres, usando un auricular y conectando cables en un tablero masivo que conectaba llamadas por todo el noreste de Pensilvania. El trabajo era repetitivo, agotador y embrutecedor. Conectar la llamada, decir el guión, pasar a la siguiente línea, 8 horas al día, pero era estable, y estable era todo en Scranton en 1971. Lorraine era buena en el trabajo, era puntual al minuto, no chismeaba durante los descansos, no se quejaba. Su supervisora, la señora Patricia Kowalski, después le dijo a la policía que Lorraine era el tipo de empleada que desearías poder clonar. Confiable, invisible, perfecta, pero la perfección resultó era una máscara. En casa, Lorraine era callada de una manera que su familia confundía con contentamiento.
Ayudaba a su madre con la cena, pelando papas con precisión mecánica, mientras Helen charlaba sobre la hija de la señora Kowalski, comprometiéndose. Caminaba con Michael a la biblioteca todos los jueves, tomándolo de la mano y escuchándolo hablar sobre dinosaurios, y sonreía en todos los momentos correctos. Se sentaba en la mesa cuando Stanley llegaba a casa del taller, asintiendo cuando él se quejaba de clientes difíciles, y nunca dejó que su rostro mostrara lo que realmente estaba pensando, que se estaba asfixiando. Por las noches, Lorraine yacía en su cama estrecha y miraba el techo manchado de agua. Podía escuchar todo a través de las paredes delgadas, su madre lavando platos, la tos ronca de su padre, la televisión de los vecinos, la pareja, 2 casas más abajo discutiendo sobre dinero. Cerraba los ojos e imaginaba estar en otro lugar, en cualquier otro lugar, una ciudad con edificios altos y luces brillantes, una playa donde el aire no oliera a polvo de carbón, una vida que le perteneciera a ella y a nadie más. Pero cada mañana despertaba en la misma habitación, en la misma casa, en la misma calle. Había comenzado a notar cosas que su madre no quería que viera. La forma en que las manos de Helen temblaban cuando contaba el dinero de la compra, separando billetes en pilas para renta, electricidad, comida, la forma en que aguaba la leche para hacerla durar más, la forma en que se saltaba el almuerzo para que hubiera suficiente para la cena. Lorraine veía a su padre llegar a casa cada noche, los hombros encorvados, el rostro gris de agotamiento, y comprendía algo que sus padres nunca dijeron en voz alta: se estaban ahogando y llevaban años ahogándose. Joseph también se estaba ahogando, se sentaba en la sala cada noche con las luces apagadas, mirando la nada. A veces sus manos temblaban, a veces se estremecía ante ruidos fuertes. Nunca hablaba de Vietnam, pero Lorraine podía verlo en sus ojos. Lo que había visto allá había roto algo dentro de él y no iba a arreglarse. Scranton era una trampa. Lorraine podía sentirla apretándose alrededor de su garganta. Había crecido viendo a chicas de su secundaria graduarse, trabajar en el restaurante o la tienda de 5 y 10 por un año, luego casarse con chicos que trabajaban en el taller o el almacén. En 2 años estarían empujando cochecitos y viviendo en las mismas casas de fila donde habían vivido sus madres. Lo había visto sucederle a su prima Marie, a su vecina Jennifer, a una docena de otras chicas cuyos nombres no podía recordar porque todas se habían convertido en la misma persona, cansadas, desgastadas, invisibles. Ese era el futuro que Helen quería para ella. Escuela de secretariado, si podían pagarlo, un buen chico local, una boda en St. Stanislaus, nietos, una vida vivida en 12 cuadras. Lorraine preferiría morir. Había tomado su decisión en abril, sentada en su centralita, conectando una llamada entre Harrisburg y Filadelfia. Había escuchado la voz de una mujer en la línea, confiada y clara, hablando sobre una reunión de negocios en Nueva York. La mujer sonaba libre. Lorraine había colgado la llamada y se dio cuenta de algo. Ella podía ser esa mujer. Podía irse, podía convertirse en otra persona, solo tenía que estar dispuesta a hacer lo que fuera necesario. La mañana del lunes 12 de julio de 1971 fue cálida y despejada. Lorraine se despertó a las 5 como siempre. Se vistió con una blusa azul pálido y una falda oscura. Se recogió el cabello en una cola de caballo ordenada. Comió una tostada de pie junto al mostrador mientras su madre le preparaba el almuerzo. Stanley ya se había ido. Joseph dormía arriba. Michael todavía estaba en la cama. Helen observó a su hija ponerse la chaqueta. ¿Estás bien, cariño? Lorraine sonrió. Estoy bien, mamá. Te ves cansada últimamente. Solo es el calor. Helen asintió. Le entregó a Lorraine la bolsa de papel marrón con su sándwich. Ten cuidado al caminar a casa. Se supone que hará mucho calor esta tarde. Lo haré. Lorraine besó a su madre en la mejilla y salió por la puerta. Giró a la izquierda en Pine Street y se dirigió hacia el centro. El sol apenas comenzaba a salir sobre la ciudad. El aire olía a asfalto y café. Pasó la tienda de la esquina, la barbería, el teatro cerrado. No miró atrás. Caminó 12 cuadras hasta el edificio de Bell Atlantic, una estructura de ladrillo de 4 pisos, con ventanas altas y un vestíbulo de mármol. Subió las escaleras al tercer piso y fichó a las 5:58.
Tomó asiento en la estación 14, ajustó su auricular y esperó la primera llamada. El turno fue como todos los demás: conectar la llamada, transferir la línea, manejar la queja. A las 10 en punto tomó su descanso. Se sentó con Diane Schultz en la sala de descanso y bebió café aguado de un vaso de papel. Diane habló de los poconos, del auto nuevo de su esposo, de la humedad. Lorraine asintió, sonrió y dijo muy poco. A la 1:47, Lorraine usó su código de acceso para hacer una llamada de larga distancia. El número era en Harrisburg. La llamada duró 2 minutos. Cuando colgó, sus manos estaban firmes. A las 2 en punto, Lorraine fichó su salida. Se despidió de la señora Kowalski, empujó las pesadas puertas de vidrio y salió a la avenida Lackawanna. La acera estaba llena con la hora del almuerzo. Giró a la izquierda, dirigiéndose hacia Pine Street. 3 cuadras después, giró a la derecha en la avenida Wyoming. Caminó 2 cuadras más. Luego, entró a la estación de autobuses Greyhound. Adentro, compró un boleto de ida a Harrisburg, en efectivo, sin preguntas. El autobús salió a las 2:35. Lorraine Novak se subió a ese autobús y nunca regresó. Para las 3:30, Helen estaba preocupada. Para las 4, estaba frenética. Para las 5, Stanley estaba en casa y Joseph conducía por las calles. Para las 6:45, estaban en la estación de policía. El oficial Leonard Cassidy tomó el reporte. Estaba en sus 40 y tantos, calvo, cansado. Hizo las preguntas de costumbre. ¿Cuándo la viste por última vez? ¿Estaba molesta? ¿Tenía novio? El rostro de Stanley se puso rojo. Mi hija no tiene novio, alguien se la llevó. Cassidy asintió y lo anotó. Lo había escuchado antes. Chicas de 17 años se escapaban todo el tiempo. La mayoría regresaban en una semana, pero no lo dijo en voz alta. Para el martes por la mañana, el departamento de policía de Scranton comenzó una búsqueda. Entrevistaron a las compañeras de trabajo de Lorraine. Todos dijeron lo mismo: callada, confiable, sin problemas. Entrevistaron a sus compañeras de clase. La mayoría no la había visto desde la graduación. Una chica, Marcy Gilmore, dijo que Lorraine había hablado de escuela de secretariado, tal vez en Harrisburg. Dijo cuándo planeaba ir, preguntó el detective. Marcy se encogió de hombros. No lo dijo, solo recuerdo que lo mencionó una vez. Los detectives peinaron la avenida Lackawanna. Hablaron con comerciantes, conductores de autobús, trabajadores de construcción. Un hombre llamado Vincent Palardi, que tenía un puesto de periódicos en la esquina de Lackawanna y Wyoming, pensó que podría haberla visto pasar alrededor de las 2:15. No estaba seguro. Había estado ocupado. Esa fue la pista más cercana. La familia Novak imprimió volantes. Helen y Michael caminaron los vecindarios pegando la fotografía de Lorraine en postes de teléfono y ventanas de tiendas. Su rostro miraba desde 100 esquinas diferentes. Desaparecida. Vista por última vez el 12 de julio. Si tienes información, por favor llama. Joseph condujo a Wilkes Barre, Carbondale, Hazleton. Mostró la foto de Lorraine a camareras, empleados de gasolineras, empleados de motel. Nadie la había visto. Stanley se sentó en la mesa de la cocina y no habló. Los detectives siguieron adelante. Revisaron los horarios de autobuses, salidas a Nueva York, Filadelfia, Pittsburgh, Harrisburg. Contactaron la oficina principal de Greyhound y solicitaron manifiestos de pasajeros. Pero en 1971, las compañías de autobuses no guardaban registros detallados. La mayoría de la gente pagaba en efectivo. Los nombres no se registraban. La pista murió. Para septiembre, el caso estaba frío. La fotografía de Lorraine todavía estaba pegada en ventanas por todo Scranton, pero el papel se rizaba en los bordes. La policía no tenía nueva información. La familia Novak celebró un servicio de oración en la iglesia de Saint Stanislaus. Helen encendió una vela y rezó por el regreso seguro de su hija. Stanley se paró junto a ella y no dijo nada. Joseph se mudó a Harrisburg en octubre por un trabajo con el Estado. Llamaba a casa cada domingo. Siempre preguntaba si había noticias. Nunca las había. En noviembre se encontró un cuerpo cerca de Music. Durante 2 días, los Novak contuvieron la respiración. Luego el forense identificó los restos como una mujer de 40 y tantos años. No era Lorraine. Los años avanzaron arrastrándose.
Michael creció a la sombra de su hermana desaparecida. Se graduó de la secundaria en 1977, fue a la universidad comunitaria, consiguió trabajo en una imprenta, se mudó a Wilkes-Barre, se casó, tuvo 2 hijos, visitaba a sus padres en días festivos, su madre siempre ponía un plato para Lorraine en la mesa, su padre nunca mencionaba su nombre. Joseph se quedó en Harrisburg, trabajó para el Departamento de Trabajo e Industria, procesando reclamos de desempleo, llamaba a casa menos a medida que pasaban los años. El silencio del otro lado era demasiado pesado. Helen Novak murió en 1989, tenía 63 años. El doctor dijo insuficiencia cardíaca, pero Michael sabía que era pena. Stanley la siguió en 1992, tenía 68. Enfisema, decía el certificado, pero Michael sabía que era derrota. Los enterró a ambos junto a la parcela vacía que habían reservado para Lorraine. Para mediados de los 90, Lorraine Novak era una nota al pie. Su expediente del caso estaba en una sala de almacenamiento del Departamento de Policía de Scranton, empaquetado con docenas de otros casos fríos de los 70. Los detectives que habían trabajado en él estaban retirados o muertos. La ciudad había seguido adelante, pero Michael no. Pensaba en Lorraine a menudo, la forma en que solía ayudarlo con la tarea, la forma en que solía caminarlo a la escuela en mañanas frías, la forma en que solía reírse de sus chistes incluso cuando no eran graciosos. Recordaba la última vez que la había visto parada en la puerta principal con su blusa azul, poniéndose la chaqueta. Había estado comiendo cereal, no se había despedido. En 2003, Michael asistió a una conferencia de trabajo en Scranton. Por impulso, se detuvo en la estación de policía y pidió ver el expediente del caso de Lorraine. El empleado dijo que estaba archivado, tomaría tiempo recuperarlo. Michael dejó su información de contacto. Nadie llamó de regreso. En 2011, en el 40º aniversario de la desaparición de Lorraine, Michael condujo a Scranton y caminó la ruta que ella habría tomado a casa. La avenida Lackawanna había cambiado. El edificio de Bell Atlantic todavía estaba en pie, pero estaba vacío. Las ventanas estaban oscuras. La mayoría de las tiendas se habían ido. El puesto de periódicos donde Vincent Palardy había trabajado ahora era un estacionamiento. Michael se paró en la esquina y trató de imaginar a su hermana caminando. No pudo. La ciudad se sentía como una extraña. Pero en 2024 algo cambió. Michael, ahora de 65 y semi-retirado, recibió una llamada telefónica de una mujer llamada Ángela Torres. Se presentó como archivista de Verizon Communications, la compañía que había absorbido Bell Atlantic décadas atrás. Verizon estaba digitalizando registros antiguos de empleados y documentos administrativos como parte de un proyecto de archivo corporativo. Mientras ordenaba cajas de la oficina de Scranton, Angela había encontrado un archivero sellado etiquetado Personal 1970-1972. Adentro había registros de nómina, reportes de incidentes y una carpeta marcada Comunicaciones interdepartamentales, revisión de supervisor. Uno de los documentos era un memo fechado el 9 de julio de 1971, 3 días antes de que Lorraine desapareciera. El memo estaba dirigido a la señora Patricia Kowalski. Decía: la empleada Novak ha solicitado terminación anticipada del empleo efectiva el 16 de julio de 1971. Razón citada: reubicación. El último cheque de pago se emitirá al completar el periodo de aviso. Por favor, confirme recibo. Angela no sabía quién era Lorraine Novak, pero cuando buscó el nombre en línea, encontró un viejo artículo de periódico de 1971, chica de Scranton desaparecida después del turno de trabajo. Llamó a Michael. Cuando Michael contestó, Angela explicó lo que había encontrado. Michael escuchó en silencio. Cuando ella terminó, él se sentó. Sus manos temblaban. Ella estaba planeando irse, dijo en voz baja. Parece que sí. Y nunca le dijo a nadie. Lo siento. Michael colgó y miró la pared. Durante 53 años había creído que su hermana había sido secuestrada, asesinada, ida. Pero no había sido secuestrada. Se había ido. Lo había planeado. Había mentido. Al día siguiente, Michael condujo a Scranton. Angela lo conoció en la oficina de Verizon y le dio una fotocopia del memo.
Él lo sostuvo con ambas manos y lo leyó 3 veces. ¿La policía alguna vez vio esto?, preguntó. No lo creo. El archivero estaba sellado. Michael llevó el memo al departamento de policía de Scranton. El detective que se reunió con él era un hombre llamado Brian Kowalski. Estaba a principios de sus 40, ojos agudos y escéptico. Nunca había oído hablar de Lorraine Novak, pero escuchó. Kowalski sacó el viejo expediente del caso. Era grueso, amarillento, lleno de notas escritas a mano. Leyó las entrevistas, las líneas de tiempo, las pistas sin salida. En ninguna parte del expediente había mención de que Lorraine planeaba renunciar. «Esto cambia la investigación», dijo Kowalski. «¿Puedes reabrirlo?» «Ya lo estoy haciendo». Durante las siguientes 2 semanas, Kowalski se movió rápido. Sacó el archivo de personal de Lorraine de Verizon. Adentro, metida detrás de su solicitud de empleo, había una nota escrita a mano en papel membretado de Bell Atlantic. Si algo sucede, contactar a Raymond Halloran, 717-155-0147. Kowalski investigó el nombre. Raymond Halloran, dueño de un edificio de apartamentos en Harrisburg en 1971, se mudó a Florida en 1982, murió en 2006, pero Kowalski tenía una carta más que jugar. Solicitó registros archivados de llamadas de larga distancia de Verizon. Era una apuesta larga, pero la fusión con Bell Atlantic había preservado ciertos archivos. El 8 de marzo de 2024 tuvo éxito. 3 llamadas del código de operadora de Lorraine en la semana antes de que desapareciera, todas al número de Halloran en Harrisburg. La última llamada se realizó a la 1:47 de la tarde del 12 de julio, 13 minutos antes de que fichara su salida. Esto no era un secuestro, esto era un plan. Kowalski buscó en archivos de periódicos y lo encontró. Agosto de 1971, hombre de Harrisburg, interrogado en investigación de robo bancario. Raymond Halloran, 34 años, interrogado por el FBI sobre un robo en First National Bank en Carlisle el 14 de julio de 1971. 3 hombres, $120,000, sin arrestos. 14 de julio, 2 días después de que Lorraine desapareciera. Kowalski sacó el archivo del FBI. La mayor parte estaba censurada, pero había una nota escrita a mano del agente principal. Halloran, sospechoso de usar intermediarios, posible asociada femenina. No se pudo confirmar identidad. Kowalski llamó a Michael. ¿Lorraine conocía a alguien en Harrisburg? Mencionó escuela de secretariado una vez. Eso es todo. Kowalski pasó la siguiente semana reconstruyendo los últimos meses de Lorraine. Antiguas compañeras de trabajo, registros bancarios. Un detalle saltó. En junio de 1971, Lorraine había retirado todos sus ahorros, $680, en efectivo. Helen nunca lo supo. Luego, en mayo, Lorraine había obtenido su licencia de conducir. Helen le había dicho a la policía en 1971 que Lorraine no conducía. Se había equivocado en muchas cosas. En abril de 2024, Kowalski tuvo el avance que necesitaba. Dorothy Halloran, la sobrina de Raymond, llamó a la policía de Harrisburg. Había encontrado una caja de fotografías viejas mientras limpiaba la unidad de almacenamiento de su tío. Una mostraba a Raymond de pie junto a una mujer joven con cabello oscuro. En la parte posterior, Ray y Lorraine. Julio 1971. Kowalski se la mostró a Michael. El rostro de la mujer estaba parcialmente girado, pero el parecido era claro. «Es ella», susurró Michael. Kowalski solicitó los registros de Halloran posteriores a 1971, arrestos en Miami y Tampa. Se mudó a Clearwater en 1982, murió en 2006, pero el archivo incluía una lista de asociados conocidos, un nombre, Lorraine Hayes, licencia de conducir de Florida, 1973, misma fecha de nacimiento que Lorraine Novak. Los registros de propiedad mostraban que había comprado una casa en Clearwater en 1984, la vendió en 2001. El agente inmobiliario mencionó que se había mudado al norte, Pensilvania. Cruzando registros de propiedad, declaraciones de impuestos y cuentas de servicios públicos, la encontraron en junio de 2024, una mujer llamada Lorraine Hayes, viviendo en Allentown, 70 años, trabajadora de biblioteca a tiempo parcial. Kowalski llamó a Michael.
La encontré. La voz de Michael se quebró. ¿Dónde? Allentown. Voy mañana. ¿Quieres venir? Hubo una larga pausa. Sí. El 18 de junio de 2024, Kowalski y Michael condujeron a Allentown. El edificio de apartamentos era una modesta estructura de 2 pisos en una calle tranquila. Subieron las escaleras al segundo piso. Las manos de Michael temblaban. Kowalski tocó. Una mujer abrió la puerta. Estaba en sus 70, cabello gris, lentes, una expresión cuidadosa. Llevaba un cardigan y pantuflas. ¿Puedo ayudarles?, preguntó. Kowalski mostró su placa. Soy el detective Brian Kowalski del Departamento de Policía de Scranton. Este es Michael Novak. Estamos buscando a Lorraine Novak. El rostro de la mujer no cambió. No conozco a nadie con ese nombre. Michael dio un paso adelante. Su voz era apenas un susurro. Lorraine, soy yo. Soy Michael. La mujer lo miró. Por un largo momento, no se movió. Luego algo cambió en sus ojos. Reconocimiento, miedo, dolor. Michael, dijo en voz baja. Retrocedió y los dejó entrar. El apartamento era pequeño y silencioso. Un sofá beige estaba contra una pared. Una mesa de café sostenía una sola taza de té, todavía humeando. Un estante estaba lleno de libros de bolsillo, sus lomos descoloridos. Todo estaba ordenado, casi estéril, como una habitación de hotel en la que alguien había vivido durante años sin desempacar nunca. Lorraine señaló el sofá. Michael se sentó. Kowalski permaneció de pie cerca de la puerta, su libreta afuera pero aún no abierta. Lorraine se sentó en el sillón frente a su hermano y juntó las manos en su regazo. Por un largo momento nadie habló. Michael la miró fijamente. La mujer frente a él era una extraña. Cabello gris, rostro delgado, líneas alrededor de sus ojos y boca, pero la forma en que sostenía sus manos, dobladas ordenadamente, era exactamente como solía sentarse su madre. Y sus ojos, incluso detrás de los lentes, seguían siendo los de Lorraine. ¿Cómo me encontraron?, preguntó Lorraine en voz baja. Kowalski habló primero. Registros telefónicos de Bell Atlantic. Llamaste a Raymond Halloran 3 veces en la semana antes de desaparecer. La última llamada fue 13 minutos antes de que ficharas tu salida el 12 de julio de 1971. Lorraine cerró los ojos. No pensé que nadie revisaría esos. Estaban archivados. Verizon está digitalizando archivos antiguos. Tu hermano recibió una llamada de una archivista. Lorraine miró a Michael. ¿Has estado buscando? La voz de Michael era ronca. Durante 53 años. Ella asintió lentamente. Lo sé. No, dijo Michael, y su voz se quebró. No lo sabes. No sabes cómo fue. Mamá pensó que estabas muerta. Pasó 18 años pensando que alguien te había asesinado. Papá murió pensando lo mismo. Joseph se mudó lejos porque no podía soportar estar en esa casa. Y yo... Se detuvo. Sus manos temblaban. Pasé toda mi vida preguntándome si podría haber hecho algo, si me hubiera despedido esa mañana, si te hubiera caminado al trabajo, si hubiera... Michael. La voz de Lorraine era suave. ¿Por qué te fuiste? Lorraine estuvo callada por mucho tiempo. Luego tomó aire y comenzó a hablar. Conocí a Raymond Halloran en marzo de 1971. Dijo, vino a la oficina de Bell Atlantic para establecer una nueva línea de negocios. Yo procesé la orden. Era mayor que yo, mediados de los 30, encantador de una manera que se sentía peligrosa. Me invitó a almorzar. Dije que sí. Miró sus manos. Sabía que no era un buen hombre, podía notarlo, pero era diferente de todos en Scranton. Tenía dinero, usaba ropa elegante, hablaba de lugares donde nunca había estado. Miami, Nueva Orleans, Los Ángeles. Hablaba de dejar Pensilvania, comenzar de nuevo en algún lugar cálido. Y yo quería eso. Lo quería tanto que no podía respirar. La mandíbula de Michael estaba tensa. Entonces simplemente te fuiste. No de inmediato. Ray y yo nos vimos unas veces en abril. Nada serio. Solo cenas, paseos. Él nunca presionó. Era paciente. Y luego en mayo me habló del trabajo. Kowalski dio un paso adelante. El robo bancario. Lorraine asintió. Dijo que era simple. Todo lo que tenía que hacer era conducir un auto de Carlisle a Harrisburg después de que el trabajo estuviera hecho. Eso era todo. Dijo que recibiría $10,000 efectivos sin preguntas. Y dijiste que sí, dijo Michael. No al principio, dije que no. Le dije que no podía. Pero luego dijo algo en lo que no pude dejar de pensar.
Dijo, tienes 17 años, trabajando en una centralita por $75 a la semana. Vas a hacer eso por el resto de tu vida, a menos que tomes una decisión diferente. Y miré mi vida, realmente la miré, y me di cuenta de que tenía razón. Iba a terminar como mamá, limpiando las casas de otras personas, contando centavos, muriendo en esa misma casa de fila en Pine Street. La voz de Michael era fría. Entonces elegiste el crimen. Elegí a mí misma, mintiéndole a todos los que te amaban. Los ojos de Lorraine se llenaron. Sí. ¿Lo planeaste sola? No. Ray planeó todo. Me dijo que diera aviso en el trabajo, pero que lo mantuviera en secreto. Dijo que si alguien preguntaba, debía decir que estaba pensando en escuela de secretariado en Harrisburg. Me dio la fecha, 12 de julio. Dijo que habría un boleto de autobús esperándome en Greyhound. Me dijo que me subiera al de las 2:35 a Harrisburg, me registrara en un motel con el nombre que me dio y esperara. Alguien me contactaría. ¿Y lo hiciste? Sí. Michael se paró y caminó hacia la ventana. Miró la calle de abajo. Autos pasaban. Una mujer paseaba un perro. El mundo seguía moviéndose, igual que siempre. Entonces, ¿qué pasó en Carlisle? Lorraine respiró hondo. El 14 de julio, un hombre que nunca había conocido tocó a mi puerta. Me dio llaves de un auto y una dirección en Harrisburg. Dijo que condujera allí, dejara el auto en el estacionamiento y me fuera. Eso fue todo. No vi el robo. No supe lo que pasó hasta que lo vi en las noticias esa noche. ¿Nunca viste el robo suceder? No estuve allí. No lo vi. No conocía a los hombres involucrados. Ray se aseguró de eso. Dijo que era más seguro si no sabía nada. La voz de Michael era amarga. ¡Qué considerado! Lorraine lo miró. Sé que me odias. No te odio. No sé lo que siento. Kowalski preguntó. ¿Qué pasó después de Miami? Viví allí durante 3 años. Trabajé en un hotel en South Beach, limpiando habitaciones. Alquilé un apartamento estudio. Mantuve la cabeza agachada. Ray venía a visitarme a veces, pero ya no estábamos juntos. Solo estaba revisando, asegurándose de que no fuera a hablar. En 1974 lo arrestaron por fraude de cheques. Cuando salió, se mudó a Tampa. No lo vi mucho después de eso. ¿Cuándo te convertiste en Lorraine Hayes? De inmediato. Ray lo arregló antes de que dejara Pensilvania. Tenía un contacto que hacía identificaciones, certificados de nacimiento, tarjetas de seguro social. Costó $1,000. Me convertí en Lorraine Hayes en julio de 1971. Lorraine Novak dejó de existir. Hasta ahora. Lorraine asintió. Hasta ahora. Michael preguntó, ¿alguna vez pensaste en volver a casa? La voz de Lorraine era apenas audible. Todos los días. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Porque era una cobarde. Michael se paró y caminó a la ventana. Miró la calle de abajo. Mamá ponía un plato para ti en la mesa. Cada día festivo, cada cumpleaños durante 18 años. Nunca dejó de creer que volverías a casa. El rostro de Lorraine se desmoronó. Lo sé. ¿Cómo? No estabas allí. Revisaba los obituarios, los buscaba en línea. Supe cuándo murió mamá. Supe cuándo murió papá. Supe cuándo te casaste, cuándo tuviste hijos. Sabía dónde vivía Joseph. Los seguía a todos. Michael se giró. Y nunca te comunicaste. Quería, Dios, quería. ¿Pero qué se suponía que dijera? Hola, soy Lorraine. No estoy muerta. Solo elegí irme y dejarlo sufrir durante 50 años. Sí, dijo Michael. Eso es exactamente lo que deberías haber dicho. Lorraine se paró. Tomé una decisión terrible, y viví con ella todos los días. Sé lo que les hice, sé lo que le hice a mamá y papá, sé que no puedo arreglarlo. La voz de Michael temblaba. Robaste a mi hermana, robaste a su hija, nos hiciste pensar que estabas muerta, nos dejaste enterrar un ataúd vacío, nos dejaste llorar por alguien que todavía estaba viva. Lo sé. ¿Y ahora me estás pidiendo qué? ¿Que te perdone? No estoy pidiendo nada. Se miraron el uno al otro. El aire en la habitación era denso. Kowalski se aclaró la garganta. Lorraine Novak, la arresto por conspiración para cometer robo a mano armada y cómplice de gran latrocinio. Lorraine no se movió. Entiendo. Kowalski sacó esposas. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Tiene derecho a un abogado. Si no puede pagar un abogado, se le proporcionará uno. Lorraine extendió sus muñecas.
Kowalski le puso las esposas suavemente. Ella no se resistió. Michael preguntó, ¿qué pasa ahora? Será procesada, dijo Kowalski. Habrá un juicio. Dada la antigüedad del caso y su cooperación, podría recibir una sentencia reducida, pero va a ir a prisión. Michael miró a su hermana. ¿Valió la pena? Lorraine encontró sus ojos. No. El viaje de regreso a Scranton fue silencioso. Lorraine se sentó en el asiento trasero esposada, mirando por la ventana el paisaje de Pensilvania pasando, campos, casas de granja, pueblos pequeños que parecían no haber cambiado en 50 años. Michael se sentó en el asiento del pasajero y no se giró. Su mente daba vueltas. Cuando llegaron al departamento de policía de Scranton, una multitud estaba esperando. Reporteros, equipos de cámaras. Alguien los había alertado. Caso frío resuelto después de 53 años. Mujer desaparecida encontrada viva. Arrestada en conexión con robo bancario de 1971. La historia se volvió nacional en horas. Las noticias por cable la cubrieron. Los podcasts de crímenes reales dedicaron episodios a ella. Todos querían saber cómo una chica de 17 años de una ciudad carbonera moribunda había desaparecido durante más de medio siglo y vivido una vida tranquila e invisible bajo un nombre diferente. El procesamiento de Lorraine se llevó a cabo 2 días después en el Tribunal del Condado de Lackawanna. Se declaró culpable de conspiración para cometer robo a mano armada y cómplice de gran latrocinio. La fiscalía, dirigida por la fiscal asistente Karen Marsh, argumentó por una sentencia de 10 años. La defensora pública de Lorraine, una mujer joven llamada Rachel Ortiz, argumentó clemencia. Su señoría, mi cliente tenía 17 años cuando ocurrió este crimen. Fue manipulada por un hombre mayor con historial criminal. Ella no participó en el robo en sí. Condujo un auto, eso es todo. Y durante las últimas 5 décadas ha vivido una vida respetuosa de la ley. Trabajó, pagó impuestos, no cometió otros crímenes. Ahora tiene 70 años y no representa amenaza para la sociedad. El juez, un hombre de 60 y tantos años llamado Harold Brennan, escuchó a ambas partes. Luego le pidió a Lorraine que se pusiera de pie. ¿Tiene algo que decir antes de que imponga una sentencia? Lorraine se puso de pie. Su voz era firme. Quiero decir que lo siento, a mi familia, a las personas que lastimé, a la comunidad que abandoné. Lo que hice estuvo mal y lo he cargado conmigo cada día de mi vida. No puedo deshacerlo, pero quiero que sepan que entiendo el dolor que causé y acepto cualquier castigo que crean justo. El juez Brennan asintió. La corte condena a 5 años en una institución correccional estatal, con posibilidad de libertad condicional después de 2 años. El mazo cayó. Lorraine fue sacada de la sala esposada. Michael se sentó en la galería y la vio irse. No sabía qué sentir. Enojo, tristeza, alivio. Todo estaba enredado. Lorraine fue enviada a la institución correccional estatal en Muncie, una prisión de mujeres en el centro norte de Pensilvania. Compartía celda con una mujer de 40 y tantos que cumplía condena por malversación. Los días eran largos y repetitivos. Despertar a las 6, desayuno, trabajo asignado, almuerzo, recreación, cena, luces apagadas a las 9. Lorraine se mantenía para sí misma, leía libros de la biblioteca de la prisión, asistía a un grupo de consejería para reclusas mayores, escribía cartas a Michael pero no las enviaba. 6 meses después de su sentencia, Michael condujo a Muncie. No le dijo a su esposa, no le dijo a sus hijos, simplemente se subió al auto un sábado por la mañana y condujo 2 horas al norte. La sala de visitas era institucional y fría, sillas de plástico, máquinas expendedoras, un guardia en la puerta. Lorraine fue traída usando un mono gris. Se veía más pequeña de lo que él recordaba. Se sentaron uno frente al otro. Ninguno habló al principio. Finalmente, Lorraine preguntó, ¿por qué estás aquí? No lo sé. No tienes que estar. Lo sé. Se sentaron en silencio. Entonces Michael dijo, mamá solía poner un plato para ti en la cena, cada día de acción de gracias, cada Navidad, incluso después de que papá le dijera que parara, ponía el plato y los cubiertos y decía, por si acaso Lorraine viene a casa. La voz de Lorraine se quebró. Michael, lo siento tanto. Lo sé. ¿Alguna vez podrás perdonarme? Michael la miró por un largo momento. No lo sé. Tal vez algún día, pero todavía no.
Eso es más de lo que merezco. Sí, lo es. Visitó 2 veces más durante su sentencia. Las conversaciones eran difíciles, llenas de pausas largas y palabras no dichas, pero seguía yendo. Lorraine cumplió 2 años y fue puesta en libertad condicional en junio de 2026. Se mudó a Reading, Pensilvania, y consiguió trabajo en una librería. Vivía en un apartamento de un dormitorio encima de un consultorio dental. Iba al trabajo, volvía a casa, leía, dormía, no tenía amigos, no salía con nadie, no hablaba de su pasado, pero cada noche antes de dormirse pensaba en Scranton, en la cocina de su madre, en el rostro de Michael cuando tenía 12 años, en la decisión que tomó el 12 de julio de 1971. Se preguntaba cómo habría sido su vida si se hubiera quedado. Tal vez se habría casado con alguien local, tal vez habría tenido hijos, tal vez habría terminado en una de esas casas de fila, cansada y desgastada e invisible, tal vez habría sido infeliz, pero habría estado en casa. El 12 de julio de cada año, Lorraine conduce a Scranton, estaciona en Pine Street, unas casas más abajo de donde Michael está estacionado. No sale, solo se sienta en su auto y mira la casa donde creció. Ve el auto de Michael, sabe que está allí. Algunos años, piensa en caminar, en decir algo, pero nunca lo hace. Se sienta, recuerda y luego conduce a casa, porque eso es todo lo que puede hacer, seguir viviendo con lo que hizo, seguir esperando que algún día el peso se aligere, seguir tratando de ser la persona que debería haber sido hace 53 años. No es perdón, no es redención, pero es todo lo que le queda.